Audiencia de Casanare Noticias, tengan ustedes muy buena tarde. Nos encontramos aquí en la plazoleta Ramón Nonato Pérez. El grupo de personas que ustedes ven ahí son unos manifestantes que han salido a expresar su apoyo al presidente Gustavo Petro, justamente con el tema ahora de la situación que se ha presentado con Venezuela, la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los anuncios que ha hecho el senador, ex senador, ¿cómo me le va? Luego está llegando el ex senador Jorge Prieto Riveros. Hablábamos de las declaraciones que ha hecho pues en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, el titular de la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Tenemos al Fardanilo Leal también, otro de los líderes que han convocado, que están mejor, aquí hoy, esta tarde, en la plazoleta Ramón Onato Pérez. Bueno, el Fardanilo, muy buenas tardes. ¿Y cuál es, digamos, que el objetivo de la actividad de hoy en la tarde? Bueno, hemos convocado a esta manifestación de manera rápida por iniciativa de nuestro presidente Gustavo Petro, que nos convoca para un respaldo por la dignidad y la defensa de la soberanía de nuestro país, debido a las amenazas contundentes que ha hecho el gobierno de Donald Trump, amenazas que afectan la seguridad, afectan la sensibilidad de todos los colombianos. Y hoy nos encontramos por esa convocatoria aquí en este Parque Ramón Nonato, diciéndole a los casanareños que debemos respaldar a este presidente con nuestra presencia. Es cierto que tenemos ocupaciones, pero la invitación es a eso, a que salgamos a respaldar a nuestro gobierno, al gobierno del cambio. Ese gobierno necesita el respaldo de todos los casanareños, de todo el pueblo de Colombia, y por eso es esta convocatoria que estamos haciendo desde este Parque Ramón Nonato para la comunidad casanareña. El Fardanilo, ¿qué opciones le quedan a un país como Colombia o cualquier otro de estos que llaman países en vías de desarrollo frente a una potencia mundial que entra a Venezuela como si fuera un estado más, se lleva al presidente? Hoy salen a decir que quieren a Groenlandia y que el ejército norteamericano también es una alternativa para quedarse con Groenlandia, y pues la reacción de la comunidad internacional pues no ha sido como tan fuerte, tan vehemente. Inclusive potencias como China y Rusia se han pronunciado, pero de una manera muy tenue, muy tibia. ¿Qué hacer o qué opciones le quedan a un país como Colombia, que apenas escasamente alcanzamos a estar en vías de desarrollo y no somos una potencia militar representativa en el mundo? Bueno, Colombia, o nosotros como Colombia, no somos un país armamentista, no somos un país que tenemos las armas que tiene el país de pues, los Estados Unidos, pero sí somos inteligentes. Y la idea no es pelear con armas, sino con inteligencia, demandando y ofreciendo respaldo rotundo a nuestro gobierno del cambio, al presidente Petro. Esto es obvio que tengamos que respaldarlo porque es un presidente que sale del pueblo, de la base, y hoy nos representa a todos los colombianos. Yo sé que hay muchos que quisieran que vinieran y nos intervinieran, pero eso es algo que no podemos permitir por ningún motivo. Eso sería como decirle y felicitar yo a que vengan y al vecino mío lo atraquen, lo roben, lo secuestren, y en lugar de solidarizarme, celebro, festejo, y eso no se puede permitir en Colombia. Es cierto que estamos en una campaña electoral, pero la campaña tiene que transcurrir de una manera decente, de una manera que no afecte al pueblo colombiano, y lo que estamos haciendo es pidiendo una intervención militar en nuestro país. Esto no se le ocurre sino a los traidores de la patria, a las personas que no tienen un mínimo de sentido de pertenencia por este país, y por eso lo hacen de una manera, digo yo, una manera facilista de pedir una intervención al pueblo de Colombia y más exactamente a nuestro gobierno, el presidente Petro. El Fardanilo, otro punto ahí, y es que aún en estas situaciones se ha visto esa polarización que hay en el país. Mientras ustedes salen a apoyar al presidente, hay otros sectores que pues no lo han dicho abiertamente, que están de acuerdo con que una intervención militar, pero sí son muy simpatizantes de las acciones, o por lo menos aplauden las acciones que ha hecho en los últimos días el presidente Donald Trump. No defienden la patria, defienden intereses, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país.
Y eso ha sido la tradición en Colombia. A Panamá lo perdimos, ¿por qué? Porque los mismos gobiernos se prestaron para que Estados Unidos se quedara con el canal de Panamá o lo construyera y se quedaran ellos administrando este canal. Hoy quieren hacerlo con las riquezas de nuestro país, con las riquezas venezolanas, que es lo que realmente está en juego, no es otra cosa. Y la ciudadanía colombiana que está en contra de nuestro gobierno prefieren una invasión a que el cambio siga generando oportunidades, transformaciones en nuestro país. Ese es el tema en mención y prefieren la invasión antes que perder el poder. Otro tema que ha dejado bastante preocupados a los simpatizantes del presidente Petro son las palabras del aspirante a la presidencia, Abelardo de la Espriella, que dijo que si él ganaba la presidencia, el 8 de agosto estaba extraditando al ya para esa época expresidente Gustavo Petro. Eso es una irresponsabilidad de un candidato presidencial, decir esas palabras, nombrar, hacer aseveraciones que realmente no redundan en beneficio de la patria. Se dicen defensores o libertadores de la patria, pero más bien son personas traidoras a la patria, son traidoras al pueblo colombiano y por eso no podemos alabar ni siquiera nombrar estas cosas que hace este candidato, que yo creo que es una locura lo que él está aseverando para hacer campaña, para ganar adeptos. No estamos de acuerdo en ningún punto de vista, más bien denunciamos y demandamos esa palabrería vana que este señor candidato hace en contra de nuestro presidente Gustavo Petro. Bueno, pero más allá, digamos, de los cuestionamientos de uno y otro bando, lo que se ve es una profunda división del país. ¿Qué hacer para mantenernos unidos? Bueno, eso yo sé que estamos en un proceso electoral, pero lo que no podemos permitir es que países extranjeros vengan a tomar decisiones a favor o en contra de una posición política, de una ideología política. Eso es lo que no podemos permitir. Y por eso estamos en este caso apoyando, respaldando a nuestro gobierno con estas manifestaciones de apoyo que se están haciendo en todos los departamentos de Colombia, en las plazas de los diferentes departamentos de este país. Buena tarde. Gracias, amigo periodista. Bueno, hablamos del Fernando Leal, candidato a la Cámara de Representantes. Continuamos aquí en la plazoleta Ramón Nonato Pérez. Buenas tardes, vamos a hablar con el ex senador, ex gobernador. Bueno, tiene un perfil político bastante amplio. Jorge Prieto Riveros, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Casanare Noticias. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí para defender la soberanía nacional y la democracia. No estamos de acuerdo con que el presidente de los Estados Unidos haya hecho esas amenazas contra nuestro presidente, que fue elegido por el pueblo. Entonces, nosotros no queremos seguir dependiendo de los Estados Unidos. Vamos a tener relaciones con ellos, pero de igual a igual, como lo ha manifestado el presidente Petro. Pero ya no más que somos el cuarto trasero de los gringos, eso no vuelve a suceder y por eso defender la democracia y defender el Estado de Derecho es una obligación de todos los colombianos. Pero, ¿salió poca gente, senador? Pues sí, porque no hay una organización aquí de la izquierda en Casanare y entonces tuvimos unos en el Ramón Nonato y otros abajo en la 19 con 15. Entonces, pues estamos aquí, lo importante es que nosotros nos estamos expresando por la defensa de la soberanía nacional, no queremos seguir siendo dependientes de los Estados Unidos ni de ningún otro imperio, necesitamos tener relaciones con todos los países del mundo en igualdad de condiciones, no como subalternos de ellos. Entonces, por eso hemos salido nosotros a protestar contra el gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, que se atrevió a insultar al presidente colombiano, a decirle que va a hacer lo mismo que hizo en Venezuela. ¿Qué fue lo que hizo en Venezuela? Pues secuestrar al presidente de allá, pero siguen mandando los mismos que venían mandando, porque no fueron capaces de hacer la invasión como la querían hacer y tomarse en Venezuela. Entonces, quería preguntar, senador, justamente qué opciones le quedan a un país como Colombia, que es en vías de desarrollo,
frente a la primera potencia mundial que se lleva al presidente de Venezuela. Hoy dijo, queremos a Groenlandia, y si no lo hacen por la vía diplomática, los militares, las fuerzas militares son una opción. Que un país que está apenas en vías de desarrollo, que no tiene cómo enfrentarse a la primera potencia. Pueda que sea Estados Unidos la primera potencia mundial de guerra, pero el pueblo colombiano y el pueblo los pueblos del mundo entero están rechazando a los Estados Unidos porque es el comienzo del fin, como lo han analizado muchos grandes analistas del imperio norteamericano. Ya mismo las mismas bases de los Estados Unidos están en contra de su propio presidente. Ya 48 senadores de los Estados Unidos le pidieron que renunciara y tiene ya varias denuncias penales por violar los principios constitucionales de los Estados Unidos, por violar la ley y por violar los acuerdos internacionales. Entonces él no puede convertirse en el amo y señor y policía del mundo. Por eso estamos nosotros aquí protestando contra eso. No vamos a permitir que se metan a Colombia. Rechazamos totalmente todo tipo de intervenciones de esa naturaleza por la fuerza y estamos prestos como pueblo colombiano a defender la democracia de Colombia y a defender la soberanía nacional. Por eso estamos aquí hoy protestando, aunque esta es una región en la que a muchos les da miedo salir, pero nosotros estamos aquí diciéndole al país y al mundo por los distintos medios que en Casanare también estamos en contra de la intromisión imperialista de los Estados Unidos en nuestro país. Bueno, pero hemos visto también que pues siempre ha salido bastante comunidad el día de hoy a apoyar. ¿Esperaban ustedes que de pronto se vinculara, estuvieran más presentes otros ciudadanos que también uno sabe que dicen apoyo al presidente Gustavo Petro, pero que quizás por diferentes motivos no pudieron estar hoy? Esto fue una iniciativa de algunos de nosotros. Yo no soy candidato de nadie, no tengo candidato, no Pero la aspiro. convocatoria igual salió del gobierno nacional para todos los que quieran apoyar y que sean afines al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues nosotros dijimos a los que aspiran a que los elijamos, bien sea para el Senado o bien para la Cámara de Representantes o que van a aspirar a las alcaldías o las gobernaciones, han debido estar aquí presentes y jalonando en esto. Pero desafortunadamente lo que llaman la izquierda, porque eso tampoco hay que llamarlo así, nosotros no podemos seguir ahí dividiendo entre liberales y conservadores como sucedió en una época, o entre derecha e izquierda, porque no, esto no es ni comunismo, ni es guerrillerismo, ni nada por el estilo, sino son los principios liberales del año 36, luchar uno porque la salud, la educación, la tierra para el que la trabaja, todo esto tengan ingreso todos los que han estado retirados de eso, los que no le han dado oportunidad a los niños, muchachos, jóvenes, que no les han dado la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Eso es lo que queremos nosotros que se logre, que la salud pues tiene todos los males que nosotros estamos padeciendo, pues es necesario hacer las reformas que el Congreso de la República, la mayoría de oposición no quisieron hacer y están oponiéndose a toda reforma que haga Petro. Entonces, la división aquí que hay en el país son los que tradicionalmente han venido defendiendo a los poderosos y los que queremos que esas oportunidades lleguen no solamente a los ricos de este país, sino lleguen también a los medianos y a los pobres. Entonces eso es que todos tengamos acceso a la educación, a la salud, a la tierra para el que la trabaja, que estemos en contra, persigamos a los verdaderos narcotraficantes, que no son los campesinos que siembran coca. Ellos se ven obligados a sembrar porque no tienen otra opción. Pero los verdaderos narcotraficantes son los dueños de ese negocio que están en los Estados Unidos, están en Europa, están en China, están en los Estados Unidos y en los países ricos, porque ellos están allá gozando de una total impunidad del mundo entero también, o de algunos, o de la ONU, o de la OEA, que no son capaces tampoco esos organismos que serían los llamados a evitar que haya una tercera guerra mundial, pero con ese silencio cómplice lo que están es provocando eso. Como
conocedor pues de las leyes y como es senador de la República, ¿cuál es su opinión frente a la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela y qué cree que sería lo que podría registrarse allí y que sería más sano precisamente para poder lograr la tranquilidad en este país? Mire, en Venezuela, empezando porque Colombia fue uno de los países, Petro, que es el presidente, no reconoció a Maduro como haber ganado las elecciones, no, tampoco reconoció al otro candidato, porque ninguno de los dos demostró que hubiera ganado la elección. Pero esos son asuntos que debe resolver el pueblo venezolano, no la intromisión de un país como Estados Unidos, que lo que quiere abiertamente es el petróleo y quiere territorio, que engañó a los mismos ricos de Venezuela, a la derecha venezolana, cuando les dijo que les iba a devolver el poder a ellos. Y entró, sacó al presidente, y cuando lo tuvo en su país, entonces dijo que iba a él le interesaba era el petróleo, y desconoció totalmente a los que habían permitido que el presidente, el ejército de los Estados Unidos se metiera a capturar al presidente de la República de allí, a Nicolás Maduro. Entonces, ese tipo de acciones son las que nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, Nicolás Maduro sea bueno o sea malo, eso es un problema de los venezolanos que deben resolver democráticamente. Por eso estamos en contra del ingreso que hizo Estados Unidos y también de las amenazas que hace contra nuestro presidente de meterse aquí también. Entonces nosotros llamamos al pueblo colombiano a que estemos alerta. Nosotros no vamos a hacer como los venezolanos que supuestamente se quedaron callados, pero no, hoy veíamos las grandes manifestaciones que hay en Venezuela pidiendo que liberen al presidente Petro. Y la mayoría de los países del mundo también están en contra de ese tipo de acciones imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros que durante más de 50 años hemos sido hemos estado bajo la égida de los Estados Unidos, no queremos seguir así, queremos tener relaciones en todo el mundo, pero relaciones de igualdad y no de sumisión como lo hicieron los gobiernos anteriores. Petro es el primer presidente en Colombia que está en favor de los pobres, que está dándole tierra a los campesinos, que está dándole la oportunidad de salud y de educación al pueblo colombiano, que está capturando toda la cocaína que los verdaderos cocaineros tienen y que no viven aquí siquiera en Colombia, sino que viven en otras partes del mundo. Jorge Prieto, ¿qué lectura darle al tono un poco como arrogante y displicente de Marco Rubio, el secretario de Estado, cuando dijo a nosotros nos tiene sin cuidado lo que diga la ONU, lo que diga la OEA? Pues eso es una arrogancia enferma, porque ellos tienen la obligación, así sea Marco Rubio, que no conoce la historia ni conoce la ley colombiana. Aquí entre nosotros, en la mayoría de los países latinoamericanos, el petróleo, lo que hay en el subsuelo es del Estado, no es de ningún particular, mucho menos de los Estados Unidos de Norteamérica, que está diciendo que todo el petróleo era de ellos y que lo que está haciendo es recuperarlo. No, nosotros el subsuelo pertenece en Colombia, pertenece al Estado colombiano y lo vamos a hacer respetar. Si no va a venir él a decirlo, la tierra también es de los campesinos que la trabajan y la tierra que estaba en manos de los narcotraficantes, pues Petro la está recuperando y repartiendo a los campesinos. Eso es pensar en el progreso de Colombia, pensar en la soberanía nacional y pensar en que no vamos a seguir dependiendo de un país como los Estados Unidos. Hace un momento vimos un acto de rechazo y precisamente pues se incineró la bandera de Estados Unidos como en un acto simbólico de rechazo. Su opinión como senador de la República frente pues, a estas actividades que también de pronto en algún momento los que son del exterior podrían tomarlo también como un acto quizás de violencia. Bueno, Petro dijo una vez que él jamás había quemado una bandera de los Estados Unidos porque respetaba al pueblo, no al gobierno, al pueblo norteamericano
que fue uno de los primeros países del mundo en hacer una revolución democrática. Entonces nosotros tendremos mucho que aprender también de los Estados Unidos y no vamos a romper relaciones con ellos, pero las vamos a seguir sosteniendo en condiciones de igualdad y no de sumisión como ellos han querido, y mucho menos aceptar que nos vayan a invadir para hacer lo que a ellos se les vengan ganas. No, pues por eso estamos aquí protestando con eso, y por eso está hoy Petro en una gran manifestación en Bogotá y una gran manifestación en las ciudades grandes. Nosotros hoy aquí fue que hasta el mediodía tomamos esta determinación de salir por la 29 y eso nos dividimos en dos, tres sectores. Hay tres sectores a donde distinta gente llamó y no nos pusimos de acuerdo en eso, pero lo importante es que sepa Colombia entera que aquí en Casanare, nosotros que somos un pueblo de llaneros libertarios, estamos también en contra de la intromisión de bien sea de Venezuela, bien sea de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo que pretenda apoderarse de nuestras riquezas. Bueno, las palabras de buena tarde. Bueno, muchas gracias. Las palabras del exgobernador, ex senador Jorge Prieto Riveros a propósito de esta actividad, de estas marchas de apoyo que se llevan a cabo en todo el país y que aquí en el municipio de Yopal pues se dieron cita aquí en el Parque Ramón Nonato Pérez. La verdad pues no asistió un muy querido número de personas, más bien reducido número de participantes, pero pues igual han estado expresando su inconformidad con lo que consideran ellos pues una intromisión indebida del gobierno de los Estados Unidos en la política nacional, en la autonomía y la soberanía del país, al calificar al presidente Gustavo Petro de narcotraficante y al dejar abierta la posibilidad de que se haga una intervención o un operativo muy similar al que se llevó a cabo en Caracas el pasado 3 de enero. Bueno, nosotros nos vamos, dice el jaguar ruge contra Estados Unidos. Mire esta mascota que tenemos acá, el jaguar ruge contra Estados Unidos. Esta es la situación que se vive entonces aquí en la plazoleta Ramón Nonato Pérez, en la marcha de apoyo al gobierno nacional, concretamente al presidente Gustavo Petro. Nosotros hacemos una pausa y regresaremos con ustedes más adelante desde aquí, desde la plazoleta Ramón Nonato Pérez de Yopal.